Muy buenas noches, bienvenidos a Escribilea. Qué placer contar con su presencia a través de la pantalla del canal educativo para iniciar este abordaje del arte, la historia y la cultura universales de la manera singular, amena e interesante en que lo hacemos siempre, desde hace 50 años. Y para que así continúe nuestro espacio, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. El primer tema de nuestro programa tiene información adelantada para nuestros telespectadores y es una colaboración de Pedro Alonso de Sagua la Grande en Villa Clara. Deberán profesores determinar un personaje célebre. Inicia la ronda de preguntas correspondiente el profesor Pérez Herrero. Personaje célebre. ¿Correcto? Personaje célebre real, Ramón. Es real, sí. De nuestra era. Sí. Posterior a la edad antigua. También. A la Edad Media. Correcto. A 1789. Así es, profesor. Siglo XIX, XX, XXI. De uno de ellos. O sea, 19 al 21. Este personaje es un personaje del siglo XIX. No. Siglo XX. Siglo XX, totalmente. Siglo XX, pero no hemos determinado el sexo del personaje. No. Presumimos que es un hombre. Un hombre. Este hombre célebre del siglo XX es americano. Sí. América Latina. Correcto. Insular. Así es. Cubano. Cubano. Y este cubano célebre alcanza su celebridad en el campo de la cultura. De la cultura, es un intelectual. Es un intelectual. En el campo de las letras. Correcto. Es un literato. Es literato, además tiene también otras profesiones vinculadas a este tema. A ver, cuando decimos un literato en el programa, estamos hablando de alguien que dejó obra escrita. Dejó obra escrita. No necesariamente dentro del campo de la literatura de ficción. No, sí, está correcto. O sea, estamos hablando de alguien que se desempeña en otro campo del saber que no es precisamente la literatura, en el sentido puro de la palabra. Correcto. Estamos hablando, por ejemplo, de un ensayista, así es, de un periodista, de un personaje que hace prosa reflexiva. Le asiste toda la razón. Entonces, usted decía que es del siglo XX. 20. Netamente de ese siglo. Sí, 20. Netamente de ese siglo. Pero además de esto, hizo otro tipo de obra. Usted decía que se dejó otro tipo de no, que dejó otra obra, no. O sea, su obra ensayística está, que ya lo hemos dicho. Obra periodística también. Pero tenía además otras profesiones. Se dedicaba a otras profesiones también relacionadas con este mundo de la intelectualidad. Ya. Por ejemplo, la docencia. Correcto. Ya, estamos hablando de alguien que ejerció como profesor. Así es. Universitario. Así es. En la Universidad de La Habana. Correcto. En la Universidad de La Habana. Y el campo del ensayo, el campo reflexivo de este autor es la historia. Sí, la historia ligada a la literatura. Bueno, o sea que es un historiador de la literatura. Correcto. Ya, bueno. Aquí voy a decir un nombre que creo hay. Yo no sé si hay de estos dos que yo voy a decir. Hay uno que nació en el siglo XIX, pero me voy a arriesgar a decirlo. Raimundo Lazo o Salvador Bueno. Uno de ellos. Uno de ellos. Bueno, ahora de lo que me tengo que acordar es de quién nació en qué siglo. Porque fíjese, la historia de la literatura cubana de Raimundo Lazo es extraordinaria. Y todavía en los años 60 y 70, el profesor Lazo daba clases en la Universidad de La Habana. Salvador Bueno es más joven. Y Salvador Bueno, que nació en el 14, que fue mi profesor, le dedica su historia de la literatura cubana a Raimundo Lazo. Bueno, aquí ya no nos queda más que hacer un... ¿Es Salvador Bueno? No. Ah, caramba. Bueno, pues es Raimundo Lazo.
Yo creo que son los dos grandes historiadores de la literatura cubana, por lo menos de la primera mitad del siglo XX, sin olvidar a Remos. A Juan J. Remos. A Juan J. también, Remos, que es otro de los grandes que fue historiadores. profesor del Instituto de La Habana. O sea, de lo que es hoy el preuniversitario, ¿no? El Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Sí. Juan J. Remos. Y José Antonio Portuondo. Y José Antonio Portuondo, que fue el director del Instituto de Literatura y Lingüística. Sí, y Raimundo, profesor de la Universidad de La Habana. Raimundo Lazo, que fue profesor diplomático, Sí. fue el primer representante de Cuba en la UNESCO, ensayista y periodista, profesor de la Universidad de La Habana de Historia de la Lengua y la Literatura españolas, y es un personaje importante dentro del campo pedagógico cubano y muy recordado realmente por su obra en este campo. Sí, profesor. Yo no alcancé en mis estudios universitarios, aunque soy el mayor aquí en el panel, no alcancé en mis estudios universitarios a Raimundo Lazo, pero asistí a conferencias de él. Y sí recuerdo, porque Salvador Bueno fue mi profesor de literatura hispanoamericana y cubana, pues hablaba muy bien de Lazo. E incluso, como señalé al principio, cuando estábamos hablando sobre cuál de estos autores era el que correspondía al el primer tema de nuestro programa, dije que Salvador Bueno dedica su historia de la literatura cubana al profesor Raimundo Lazo y lo hace en forma elogiosa. O sea que no solamente lo elogió a través de la letra impresa con la dedicatoria de su libro, sino también verbalmente ante nosotros. Pues felicitamos a nuestro panel y a todas las personas que han dado con este tema en sus casas. Recuerdo que también los televidentes tienen una participación de una forma indirecta a través de la pantalla, porque en sus casas pues también analizan las preguntas, las respuestas y comentan, dialogan con la familia para poder determinar el tema, cosa que agradecemos mucho. Entonces vamos ahora al comentario literario que prepara cada semana para Escribilea el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que termine el comentario, regresaremos para el tema intermedio. Esperamos contar con su asistencia a ese tema intermedio. Gracias por su mirada. Buenas noches. La primera carga al machete, la primera celebración del Día de las Madres, la primera mujer periodista, el primer dibujo animado, el primer parque zoológico de La Habana. He aquí algunas de las informaciones que aparecen en las páginas del libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado Por primera vez en Cuba, de Omar Felipe Mauri, que aparece publicado por Ediciones Icay, acompañado de las ilustraciones de Iranidis Iris Fundora. Dedicado al público infantil y juvenil, como es fácil imaginar a partir del título del volumen, se trata de ofrecer a los lectores una información de lo ocurrido por vez primera en la mayor de las Antillas. Este es un libro que originalmente nació como argumento y guión para una serie audiovisual preparada por el propio Omar Felipe Mauri, que fue realizada en el año 2017 con este propio título, Por primera vez en Cuba, por los estudios de animación del ICAI. Nacido en Bejucal, Mayabeque, en 1959,